continuamos en fe, continuamos en oración, creyendo que, como dice tu palabra, Señor, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Dejamos en tus manos todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo de manera especial. Seguimos bendiciendo a Colombia, orando por aquellos rescatistas que aún están buscando personas debajo de los escombros. Oramos por aquellos que están en el hospital, que se puedan recuperar. Oramos por aquellos que lo han perdido todo, que tú seas Jehová Jireh, su proveedor, y que sigas abriendo puertas de bendición. Te damos gracias porque nos has dado la bendición de unirnos y de enviar una semilla de fe, una semilla de esperanza también a Colombia. Y oramos de esa misma manera por los que ya perdieron a sus seres queridos, ese joven que expectábamos que se iba a casar ayer, pero lamentablemente falleció. Aún así sabemos que tú sigues en control y que tú consuelas el corazón de quien iba a ser su esposa, de sus padres, de sus hermanos, de toda la familia. Oramos, Señor, por todos aquellos que hoy están llorando porque no soportan el vacío, Señor, que tú les ayudes en esos duelos, en esos procesos difíciles, y no solo en Colombia, sino en todos los otros países donde ha habido tragedia. Y hoy te decimos que ponemos nuestros ojos en ti, que volvemos la mirada al cielo, porque sabemos que tu palabra ya nos ha anunciado todas estas cosas que son señales, pero que la señal más indubitable de que tu venida está cerca es que será predicado este evangelio en todas las naciones. Tu palabra así lo dice, que habrán terremotos, que habrán hambres, que habrán pestes, que se dividirán los reinos, que peleará nación contra nación, y ya lo estamos viendo, pero esa señal decisiva de que será predicado este evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin, también se está cumpliendo por tantas personas que se levantan a predicar las buenas nuevas, a dar testimonio, por tantos que están aún en este momento en las redes sociales también predicando, y confiamos que muchos reconocen que solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y que en los momentos de terror, de tormenta, en los momentos de terremoto, solamente en ti está nuestra confianza, porque podríamos prevenir cosas, tratar de ayudarnos, pero solamente eres tú, Señor, tú que tienes el control. A ti te amamos, Señor, te bendecimos y dejamos este momento en tus manos, aún para aquellos que están pasando momentos de enfermedad, quizá en lo emocional, quizá en lo espiritual o en lo físico, que hoy sea un día diferente y que tu mano de poder esté sobre cada uno de nosotros y que caminemos bajo tu abrigo. Te honramos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria, y tomamos esa armadura de Dios para resistir contra cualquier ataque del enemigo. Te alabamos, Señor, y te pedimos que escondas este devocional bajo tus alas y que hoy, Señor, le pueda llegar exactamente a las personas que necesitan escucharlo. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Muy buenos días para todos, bienvenidos. Este es el devocional donde siempre iniciamos con oración, con palabra, y le damos la bienvenida a todos los que hoy se unen por primera vez. Si nunca habías escuchado del Señor, nunca habías escuchado esta palabra o nunca te habías conectado aquí con nosotros, pues te damos la bienvenida. Soy Andrea Camelo, soy colombiana, pero actualmente en Texas, y todos los días el Señor me ha encomendado esta hermosa labor de llevar el evangelio a los lugares más alejados, y es tan increíble cuando yo los leo, de donde ustedes se conectan. Hay muchos que están aquí en Estados Unidos, pero que vienen de diferentes países de Centroamérica, de Suramérica, de Europa, y le damos la gloria a Dios porque sabemos que este es un medio que sirve para acercar personas, que sirve para unirnos, y tú que estás ahí, definitivamente te mereces un aplauso, un abrazo y muchas gracias de verdad. Como Yamilet, que nos saluda desde el Ecuador, un abrazo grande. En esta comunidad tenemos muchos del Ecuador. Kidian también desde Puerto Rico, un abrazo gigante para ti. Ana, que nos acompaña desde Katy, Texas, pero es de Honduras y la amamos tanto en Cristo. También por acá nos saludan de El Salvador, de Ecuador, wow, de República Dominicana, qué bonito. Angelín, Dios te bendiga. Y ustedes de Instagram, a ver cómo están, muy calladitos. Ya vi por aquí a Pati que nos está saludando. Hola, Pati Bella, bendiciones también para ti. Hola, Leticia, dice que es de la Ciudad de México. Elizabeth nos acompaña desde Puerto Rico. Y Elizabeth es una de esas oyentes fieles aquí de cada mañana. Sé que otros no tienen el cómo escribir porque van conduciendo o están ocupaditos ya en alguna labor, pero están ahí conectados con ganas, escuchando.
Oh, qué lindo. Judith dice que es una bendición estar también en Instagram porque ella no tiene TikTok. Gracias, gracias, Jenny. Judith, un abrazo grandototote. Y estuvimos estudiando estas semanas acerca de la autoliberación y nos dimos cuenta que ser libre no es solamente dejar atrás una atadura, sino que es aprender a vivir cada día con el propósito para el cual Dios nos hizo libres. Y hoy vamos a tener un breve resumen de estos 7 capítulos, porque cada uno de ellos nos ha dejado un regalo, mejor dicho, impresionante, una herramienta de fe. Y a lo largo de este libro hemos aprendido que la liberación no solamente consiste en identificar lo que nos ata, sino en permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, de sentir y de actuar. Entonces, el primer punto que estudiamos para los que toman nota fue el arrepentimiento. El arrepentimiento entonces nos lleva a reconocer lo que está mal en nosotros y volvernos a Dios. Ese es el primer paso, reconocer, examinar nuestro corazón. En el Salmo 139, David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mírame y ve si hay en mí camino de perversidad. Él está pidiendo al Señor que lo mire ahí muy profundamente. Hay otra versión que dice, sondéame. Imagínate eso. A nadie le gusta ni ir al médico y mucho menos que tengan que usar una sonda. Es muy doloroso, es muy incómodo. Pero cuando el salmista habla pidiéndole a Dios que lo examine profundamente, dice, Señor, haz lo que tengas que hacer y muéstrame en qué te estoy fallando. Entonces, primero es examinar el corazón, pero para reconocer en qué estamos fallando. Cuando leímos ese capítulo hablamos de que arrepentimiento es diferente a remordimiento, porque la persona que siente remordimiento no tiene un cambio genuino. Por unos días se siente mal, por unos días trata como de resarcir el daño en sus fuerzas, pero indudablemente esa persona va a volver a caer en el mismo engaño, en la misma trampa. ¿Por qué? Porque era remordimiento. En cambio, el arrepentimiento genuino es causado por el Espíritu Santo. Nosotros por lo natural tenemos la conciencia, ¿cierto? La conciencia nos acusa y nos sentimos mal y sentimos culpa, pero cuando nosotros venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida genuinamente a Dios, el Espíritu Santo lo que causa en nosotros es un arrepentimiento. Y cuando estamos verdaderamente arrepentidos, entonces no es sentir culpa, sino que es cambiar de dirección. Miremos lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 26. Dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Es como que cuando nosotros no nos rendimos a la voluntad de Dios, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, es como que estamos cautivos, es como que estamos enlazados, amarrados, porque este versículo dice que corrijamos tiernamente a los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? Aquellos a los cuales tú les hablas de Dios, les hablas de fe y te miran como que esta señora está hablando en chino, este señor, ¿qué le pasa? Se le corrió el champú, como dicen en Colombia, se le cayó un tornillo. ¿Por qué? Porque como dice este versículo, se oponen, pero la Biblia dice corrigiéndolos tiernamente, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. A veces las palabras no son necesarias, a veces ponernos a discutir no es necesario. Dios no necesita que nosotros peleemos por Él. Él es Dios y Él se defiende a sí mismo. Es simplemente dar nuestro testimonio, mantener nuestra vida en arrepentimiento genuino, todos los días examinarnos. Al final del día hay algo que yo trato de hacer siempre y es en mi oración, como que hago un recorrido desde la mañana, empiezo, que hice temprano, y empiezo a recordar cada cosa que hice, las actitudes que yo tuve. Y a veces eso es difícil porque le cuesta a uno dormirse, porque a veces uno se queda como, ay Dios, ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije esto? Y se queda uno ahí un rato. Pero ese recorrido no es para autolatigarnos, no es para culparnos, sino para que podamos venir y decirle, Dios, sí, mira que fallé en esto, pero yo te pido perdón, yo te pido que me perdones, yo me arrepiento genuinamente. Eso en nosotros, pero cuando le estamos compartiendo de Dios a esa persona que pronto tiene su corazón duro, que como dice acá, pues se opone. Mire, se los leo.
corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, y habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. O sea, tener nosotros ese amor, esa paciencia, esa ternura para llevar el evangelio a aquellos que aún no se han arrepentido. Pero el segundo punto del que hablamos fue la liberación por medio del perdón. Y este es un tema un poco difícil a veces de hablar, y lo digo por el hecho de que todos hemos vivido situaciones duras, y como dice el autor del libro, ninguno de nosotros que haya transitado por esta vida ha salido inmune o ha salido libre de pronto de tener ese golpe emocional, ese trauma por la traición de alguien, porque alguien les incumplió, porque alguien de pronto los traicionó con otra persona, con otra mujer. Todos hemos tenido quebrantos emocionales fuertes que la verdad pensamos, esto es imposible de perdonar. O yo se lo perdono, pero yo eso no lo puedo olvidar, yo no me puedo volver a juntar con este familiar, y familias enteras se han dividido. Entonces ya no vuelves a visitar a tu suegra, y a pesar de que es el día de la madre, el día del padre, o que está cumpliendo años uno de ellos, tú dices, prefiero no ir porque ahí está esta persona que me hizo tanto daño en el pasado. Entonces no es fácil, pero tampoco es imposible, porque así como el amor, el perdón también es una decisión. Y la liberación por medio del perdonar nos deja ver cómo las cadenas se rompen, cadenas que hemos llevado quizá por muchos años. Y el perdón no significa, como decía acá el pastor Norman en el libro, el perdón no significa justificar lo que nos hicieron, sino decidir que esa herida ya no tendrá más autoridad sobre nuestra vida. Otra vez, se los leo al principio. Perdonar no significa justificar esa persona, ese agresor, ese violador, ese maltratador, de ninguna manera. Pero lo que sí significa es que eso que esa persona me hizo ya no tiene más poder sobre mi vida, que hoy yo decido soltarlo y ya no cargarlo más. Y definitivamente lo que trae a nuestros corazones es libertad. El tercer punto del que hablamos fue la liberación por medio de la obediencia. Y lo más hermoso de esto es entender que la obediencia nos coloca en orden con Dios, nos alinea con Dios. Hebreos, lo mencionamos acá en este capítulo, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, él necesitó estar sujeto al Padre, cumplir la voluntad del Padre. Hay un versículo que dice que definitivamente Jesús, cuando está hablando con el Padre, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre, estaba dispuesto a obedecer. Hola Mona, Dios te bendiga. Hemos estado leyendo este libro que se llama Autoliberación, lo escribió el pastor Norman Parish. Es un increíble hombre de fe quien nos dejó un legado impresionante. Yo personalmente tuve la bendición de haber estado en clases en el seminario bíblico con él, lo conocí siendo muy niña, él fue director y fundador de nuestra organización que se llama Gracia Internacional. Él ya ahorita está en la presencia de Dios, murió hace algunos años, en el 2017, hace ya casi, sí, hace 9 años, y está en la gloria del Señor, pero nos dejó unos principios muy increíbles que hemos estado leyendo en este libro. Y si alguno de ustedes está interesado, escríbame en el chat, vale solamente $10, tengo envíos a todo Estados Unidos, a México y también a Colombia. Solamente porfa, mándenme un mensajito y con gusto buscamos la forma. Ustedes deben cubrir el envío, pero eso es todo. Listo, si alguno de ustedes lo quiere, con todo gusto. La Nubia, qué rico verla por aquí conectada hoy con mi pocillito de Nebraska. ¿Dónde están los de Nebraska? Pues para saludarlos en esta mañana. Muy buenos días, Liliana Navarro, qué lindo verte. Noel, un abrazo. Sara, Dios te bendiga. Muy buenos días, Milena Daza, qué lindo que estás por ahí conectada. Tenemos una comunidad preciosa de Nebraska, encabezándola por Nubia, allá en Grand Island. Me imagino que ya está camino al trabajo, pero va ahí conectada con nosotros. Un abrazo gigante y siempre en nuestros recuerdos los Huskies. No sé si así se pronuncian los maiceros de allá de Nebraska.
República Dominicana, wow, tenemos varias personas de República Dominicana. Un abrazo, Miguel Agustín, bendecido. Entonces estamos resumiendo la lectura y les hablé que el primer punto entonces es el arrepentimiento, el segundo es el perdón y el tercero es la liberación por medio de la obediencia. Les decía que en Hebreos el autor nos recuerda que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay una escuela que a ninguno de nosotros nos gusta y es la escuela del dolor. Es cuando pasamos por esos valles, por esos montes, por esas noches oscuras, por esos días de prueba. Pero ahí, en esas temporadas, es donde aprendemos a obedecer a Dios, a mantenernos firmes, a no renegar de Él. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Job, a pesar de haberlo perdido todo, nunca maldijo a Dios. Su propia esposa, cuando lo vio sin plata, sin hijos, sin salud, se rascaba. Dice la Biblia que con un tiesto, con un pedazo de algo plástico, me imagino yo, se rascaba. Llegó un momento que hasta las uñas se le deshacían de tanto rascarse. Y aún así dice que él no atribuyó despropósito alguno a Dios. Hubo un momento que él dijo, ay, mejor yo no hubiera nacido. Qué horrible fue el día en que yo nací, qué horrible fue el día en que se dijo, nació un varón. Eso sí lo llegó a decir, momentos de mucho dolor, de mucha frustración, pero aún así, nunca, nunca renegó de Dios. Hola, André, Dios te bendiga. Claro que sí, vamos a orar por Amparo Zuluaga, que el Señor tenga misericordia de ella. En un momentico ya vamos a orar por esas peticiones. Entonces, la obediencia. A ninguno de nosotros nos gusta. Muchas veces queremos la libertad, pero sin obediencia y no podemos experimentar plenamente la libertad y lo que Dios quiere en nosotros si no estamos bajo su autoridad, si no obedecemos su palabra. Por eso el primer paso es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. Cuarto, la liberación por medio de la oración. Entregamos nuestras cargas, presentamos nuestras luchas de Dios delante de Dios y aprendemos a depender de Él. La oración cambia las circunstancias, pero también nos cambia a nosotros, porque después de que oramos como que salimos llenos de fe, como que viene a nuestras vidas una paz, una tranquilidad de saber que Dios lo va a hacer. Orar debería ser nuestro primer recurso y no el último. Orar debería ser lo primero que nosotros hacemos en la mañana, lo último que hacemos en la noche. Orar debería ser lo que tú haces mientras que estás ahí haciendo el oficio, mientras que barres y trapeas, mientras que estás en la oficina, cuando tienes un problema difícil de solucionar, cuando estás ahí tratando de, no sé, de acomodar un balance, de gestionar algo para los productos de tu empresa, lo que sea que tú hagas. Cuando estás en ese momento difícil, ora, para un momentico y dile, Espíritu Santo, ayúdame, ilumíname. Si es posible irte al baño y arrodillarte allá y decirle, Dios, me postro ante ti, te entrego esta situación, no sé cómo resolver este problema, se me descuadró el balance del banco, llegaron los statements y esto no me da. Tal vez tú trabajas en una oficina, trabajas en un lugar donde se hacen contratos y te equivocaste en un número, te equivocaste en un cheque, en una cuenta, pero tú vas y oras, tú haces un alto y oras. Estás en un conflicto con tu pareja, con uno de tus hijos, en donde sea. Siempre puedes orar, puedes ir en tu vehículo hablando con Dios. Hoy en día todo el mundo se pone el audífono, entonces si tú vas ahí levantando las manos o no cierres los ojos, pero sí puede ir hablando con Dios. Que la oración sea siempre el primer recurso en nuestras vidas, porque sin oración no podemos experimentar plenamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. La Biblia nos recuerda, orad en todo tiempo en el Espíritu de Dios, orad sin cesar, no nos cansemos de clamar al Señor donde sea que estemos, a donde quiera que vayamos, cuando los alimentos lleguen a tu mesa, enséñales a tus hijitos siempre a orar. Ay, yo estoy en embarazo, que no, desde la barriguita, dígale, bebé, vamos a orar por la comida, ya la mamá va a comer y tú también, pero vamos a orar desde el vientre, el bebé pequeñito recién, que eso se grabe, o sea, que nosotros hablemos con Dios mañana, tarde, noche, en todo momento y en todo lugar. Y esto trae libertad. Y el quinto punto fue la liberación por medio de la alabanza y la adoración. Y es que cuando dejamos de concentrarnos o de enfocarnos únicamente ahí en nuestro problema, ponemos nuestros ojos
en Dios. Y es cuando nuestra expectativa cambia, porque ya dejamos de ver a nuestro problema más grande que nosotros y lo que vemos es a Dios más grande que es el problema, que ese problema. ¿Por qué? Porque cuando ponemos ese problema, esa montaña de chicharrones, decimos nosotros, cuando uno tiene un problema, cuando hay una situación que, ay, ¿cómo arreglo esta situación? ¿Cómo soluciono esto? Decimos que chicharrón. Eso es en Medellín, porque el chicharrón es duro, es difícil de fritar, de sacarle la grasa, no sé por qué, pero les decimos chicharrones a los problemas. Pero cuando usted tenga ese bulto de problemas, de necesidades, entrégueselos al Señor. ¿Cómo? Por medio de la alabanza. Cuando tú comienzas a cantar, ahorita en TikTok les puse esa canción que dice, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Y esa alabanza dice, levanto mis manos aunque ya no tenga más fuerzas, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Lo que el autor de esa canción está diciendo es, alabar a Dios cambia la atmósfera. Hagan el ensayo en el carro. Busque una emisora. Hay una en inglés que es KSBJ 89.3 para los que están en Texas. 99.3 y está también Radio Vida Unida en español, que está buenísima. Todo el tiempo hay alabanza. Usted póngala en su carro o ponga el playlist, o si usted puede conectar el Bluetooth de su celular, ponga música para adorar a Dios, música para meterse en la presencia del Señor, música instrumental. Si a usted no le gusta el huepaje, si a usted no le gusta tanto ruido y más necesita como esa calma, pues entonces ponga música de adoración y haga esa tarea, va a ver la diferencia, porque cuando usted pone La Voz de Colombia, las románticas para enamorados, no estoy diciendo que es malo ni que es pecado, para nada, lo que estoy diciendo es que eso le genera a uno como que se le despiertan emociones, sentimientos. O sea, si usted está bien triste y se pone a escuchar, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Usted termina más deprimido. O una canción de esas donde ella lo traicionó, le fue infiel, lo engañó. O sea, eso no te aporta como que a tu espíritu esa alegría, ese gozo de la salvación. Entonces hay liberación por medio de la alabanza, cuando tú le adoras a Dios, cuando tú dejas a un lado el problema y simplemente te enfocas en el Señor. Claro que sí, Alejandro pide oración por su salud, por ese problema de gastritis. Claro que sí, Alejandro, quédate que ya en un minutico estoy concluyendo y vamos a orar por esa petición que tienes. Algo que decía el apóstol Darío, Norman, perdón, aquí en el libro, que me impactó muchísimo y hasta ayer oré conforme a esto en la iglesia, y es que él decía, a veces nosotros llegamos cansados del trabajo, de una semana difícil y el día viernes uno como que ya llegas de rastras a la casa y entonces el domingo ir a la iglesia, no, o sea, uno tiene muchos compromisos, uno tiene muchas cosas, o sea, es el día para descansar, no. Pero de pronto el Espíritu Santo te dice, no, ve a la iglesia, es un ratico, es una horita y media, o sea, no te quita tiempo, más te demoras en arreglarte y en arrancar y coger ese carro, coger un bus, lo que sea, y llegar, que lo que te quedas ahí acostada haciendo pereza, vámonos. Entonces como que el Espíritu Santo lo ayuda a uno y le da ganas y le da fuerzas y usted se arregla y se va. Pero todavía cuando llega está como que hay que jartera, no tiene ganas de nada porque levanta las manos. Pero de un momento a otro como que la atmósfera cambia y tú mismo dices, ¿qué me pasa? Y comienzas a levantar las manos, comienzas a adorar a Dios, hasta de pronto las lágrimas corren por tus mejillas y es la presencia de Dios que se manifiesta en medio de la adoración. Y aquí voy a hacer un pequeñito paréntesis porque estaba leyendo en Génesis, específicamente el capítulo 30, de cuando Jacob, sí, ustedes se acuerdan quizá de la historia de Jacob y Esaú. Jacob se casó con Lea. O sea, él trabajó 7 años porque quería casarse con Raquel, pero su suegro Labán lo engañó y en lugar de darle a Raquel, le dio a Lea. Y bueno, fue una situación muy dura porque él no estaba enamorado de ella, sin embargo dice que Lea tenía ojos muy hermosos y bueno, sin embargo se llegó a ella y tuvo un hijo al cual llamaron Rubén. Luego tuvieron otro que llamaron Leví y así, uno por uno, fueron naciendo hijitos. Pero Raquel era estéril, no podía tener hijos. Dice la Biblia que Dios vio cómo Jacob despreciaba a Lea y cómo Raquel era mala con su hermana. Entonces, porque claro, después de que él trabajó 7 años
por Lea, pues por Raquel, pero le dieron a Lea. Él fue y habló con Labán y le dijo, pero ¿por qué me hiciste esto? Yo no me quería casar con ella, de mi pueblo, al Dios al que yo le sirvo, se acostumbra a que solamente nos casamos con una mujer y le somos fieles a ella, pero en la cultura donde se encontraba absorbido Labán y toda su familia, existía la poligamia. Entonces él le dijo, bueno, pues si tú quieres trabaja otros 7 años y te casas con Raquel. Y así lo hizo. La amaba tanto que dice la Biblia que esos 14 años se le hicieron como si nada, porque estaba trabajando para el amor de su vida. Pero lo tremendo es que entonces el amor de su vida no podía tener hijos, pero Lea sí. Y entonces Lea tuvo un hijo, tuvo otro, y en cada uno de sus hijos ella decía, este lo voy a llamar Rubén porque Dios escuchó mi aflicción, este lo voy a llamar así porque mi esposo por fin me va a amar. Y pensaba que dándole hijos a su esposo, él la iba a amar, pero no fue así. Pero entonces cuando nace su cuarto hijo, ella lo llama Judá, porque dijo, esta vez alabaré a Jehová. O sea, se cansó de pedir, se cansó de mendigar, se cansó de estar buscando amor. Y cuando Dios le da esa bendición con la cual ella pensó que ahora sí iba a ser feliz, ella dice, ahora alabaré al Señor. Y esto nos muestra el poder de la alabanza y de la adoración. Miguel Agustín, aquí estamos contigo, vamos a orar por ti. Aquí en el TikTok de Instagram tenemos varios mensajes. Hay oración por Carlos, que lleva 15 días hospitalizado con problemas de hígado y de pulmón. Y Miguel también nos dice que está pasando por una situación de salud muy difícil y a veces no quisiera estar acá. Pero si estás aquí, si Dios te ha dado la vida, es con un propósito. Y si hoy te has conectado a este devocional, también es con un propósito. Así que Miguel Agustín, ya vamos a orar y en el nombre poderoso de Jesús vamos a ver ese milagro. También hay liberación entonces por medio de la disciplina. Bueno, y ya les dije entonces que el anterior, el quinto punto es que la adoración nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Cuando nosotros adoramos a Dios, lo adoramos por quien Él es y nada más. Pero sexto, la liberación viene por medio de la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina nos ayuda a establecer nuevos hábitos, a romper patrones que han venido manteniéndonos atados, porque la libertad consiste muchas veces en tener dominio propio para no volver a hacer aquello de lo que Dios nos sacó. O sea, necesitamos esa fortaleza para podernos mantener firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El día que leímos ese capítulo, yo les mencionaba cómo hay un versículo donde dice que el Señor viene y nos libera, pero que nosotros tenemos que cuidar esa libertad, porque el enemigo regresa y cuando ve esa casa limpia, oliendo bueno, desocupada, y con las puertas abiertas, dice que va y trae otros 7 demonios peores y que el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Entonces la disciplina, es decir, antes a mí me gobernaba el cigarrillo, yo fumaba cigarrillo electrónico, porque hoy en día los jóvenes dicen, no, es que eso no es tan malo, es nicotina líquida, eso no pasa nada, no es como la marihuana, pero muchos han parado en una unidad de cuidados intensivos porque se dañaron los pulmones, porque ahora sufren de neumonía, porque hasta un cáncer se han llevado encima. ¿Por qué? Porque fortalecieron un mal hábito en sus vidas. Entonces la disciplina nos habla de autocontrol, la disciplina nos habla de gobierno. La Biblia también dice que el hombre que no sabe gobernarse a sí mismo es como una ciudad sin murallas, como una ciudad sin protección. Entonces la disciplina tiene que ver con dominio propio para no volver a hacer aquello de lo cual Dios ya nos hizo libres. Pero el séptimo y último punto que escudriñamos acá en el libro fue la liberación por medio de la confrontación. Y es que no podemos ser libres de aquello que nosotros no reconocemos, aquello que nosotros negamos reconocer, sería más bien. La confrontación nos invita a mirar de frente nuestras actitudes, nuestras heridas, nuestros pensamientos, nuestras conductas. ¿Para qué? No para condenarnos. O sea, es que Dios no quiere que estemos ahí todos los días arrastrándonos por la culpabilidad. No, cuando Él nos llama a examinarnos, a arrepentirnos, a volver nuestro corazón a Él, es para hacernos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque no podemos ser libres de aquello que nosotros nos negamos a reconocer. Es que, digamos, hasta una persona cuando va a Alcohólicos Anónimos, el paso número 1 para ser libre de la adicción al alcohol es reconocer, sí, soy alcohólico. Porque mucha gente dice, yo no soy alcohólico, es que yo solo me bebo una cervecita por la tarde, que llego cansado en estos calores de Houston. No, es una cervecita.
pero se toma una, se toma dos, se toma tres y cree que no pasa nada. Yo no soy alcohólico, yo solo tomo unos traguitos sociales en el trabajo o de vez en cuando, o yo solo mantengo ahí vino para hacer una receta. Y tal vez tú puedes controlar el licor, pero tal vez tu hijo de 12, de 13 años no lo pudo controlar y se volvió alcohólico. ¿Por qué? Porque tú mantenías la cervecita ahí en la nevera. Entonces, si Dios te sacó de esa vida oscura, Dios te liberó de la rumba, del pecado, porque tú sabías que ahí solo había contaminación, cosas que te estaban dañando, amistades que te estaban arrastrando, ¿para qué vas a volver ahí? Pero este punto lo que nos recuerda es confrontarnos con nosotros mismos, o sea, es decir, hey Andrea, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde es que tú vas? ¿Por qué? Porque la confrontación nos invita a mirar de frente nuestras actitudes, aún esas heridas que hubo en nuestro pasado, esas conductas. Y otra vez les repito, no es para condenarnos, sino para permitir que Dios nos transforme. ¿Qué enseñanza nos deja el recorrido de este libro? Es increíble. El viernes yo les decía, ¿cuál fue su punto favorito? Muchos me decían que les gustó el punto de la alabanza y la adoración, otros el de orar. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que Mimi me decía que el punto de la confrontación para ella fue wow, porque cuesta mucho y es verdad, porque la confrontación es esto que acabo de decirles, es reconocer, esto me pasó también porque yo fui débil, esto me pasó porque yo no supe poner un alto, o sea, yo no supe decir que no, entonces ahora me toca aguantarme este personaje, ahora me toca lidiar con esta situación, ¿por qué? Porque yo fui débil en el pasado o porque yo tomé X o Y decisión. Pero la verdadera autoliberación no significa que podemos liberarnos nosotros mismos separados de Dios. Significa asumir nuestra responsabilidad delante del Señor y utilizar las herramientas que Él nos ha dejado para caminar en libertad. Podemos orar por liberación, también podemos perdonar, podemos pedirle a Dios que nos cambie, también podemos obedecer, podemos pedir libertad, pero tenemos que desarrollar una disciplina en nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a confrontar todo aquello que necesita ser transformado adentro de nosotros. Miremos qué dice la Biblia para concluir en Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. A ver, ¿quiénes tienen ahí sus Biblias? Este es un versículo que les invito a memorizar. Parte de lo que hacemos acá en el devocional también es crear esos hábitos de fe, de oración, de ayuno. Ahorita les hablé solo de la oración, pero el primer punto tiene que ver con oración y ayuno, con quebrantar nuestra carne, con dejar a un lado por una temporada esas cosas que son muy ricas y hasta necesarias, pero que las paramos por un segundito para podérselas entregar a Dios. Gálatas 5.1, a ver, ¿quién lo escribe por aquí? Gálatas 5.1, los invito a memorizarlo, este chat está hoy súper activo, claro que sí, ya vamos a orar, denme un segundito con las peticiones, concluimos el tema y nos ponemos a orar por todas esas peticiones, claro que sí. Gálatas 5.1, dice la palabra de Dios, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La falta de perdón nos esclaviza, la falta de crear conciencia y de confrontar esas áreas débiles en nuestra vida nos esclaviza. Pero hoy la palabra de Dios nos recuerda que la liberación comienza cuando reconocemos nuestras cadenas, pero que esa liberación es completa cuando tú y yo decidimos caminar en la libertad con que Cristo nos hace libres, la libertad que Cristo Jesús ya nos dio. ¿Qué herramientas entonces de liberación nosotros necesitamos? ¿Cuál de estas 7 tú quieres poner en práctica el día de hoy? Y dejar que el Señor traiga esa libertad a tu vida, porque Él ya te hizo libre. Ahora nos falta a nosotros caminar en esa libertad. Entonces vamos a poner este momento en las manos del Señor, orando que Él nos dé su gracia, su sabiduría y estar delante de Él siempre, siempre, siempre. Angelina por acá nos dice que le gustaría profundizar más sobre el ayuno. Aquí siempre hablamos de ese tema muy profundamente porque es una disciplina que como creyentes la tenemos que llevar a cabo. Hoy en día hasta los médicos, los endocrinólogos, la gente que
ha estudiado un poco más sobre el ayuno, dice que es tan importante, es más, lo llaman la autofagia, que es como dejar, en mis palabras, como dejar descansar tu cuerpo unas horas, un día. No nos vamos a morir por no consumir ciertos alimentos. En cambio, sí podemos fortalecer nuestro cuerpo, también nuestra alma y nuestra mente cuando lo hacemos con un propósito espiritual. Es más, Jesús les dijo a sus discípulos cuando ayunen, dando por hecho que todos deberíamos ayunar. Pero también Isaías 58 nos habla del verdadero ayuno, donde el verdadero ayuno tiene que ver con romper las cadenas de iniquidad, con dejar en libertad a los cautivos, con dar de comer al hambriento, con proporcionarle un abrigo, una casa, un techo a aquel que no tiene donde vivir. Entonces el verdadero ayuno se traduce en vida. Cuando nosotros quebrantamos la carne, menguamos nosotros en lo natural, nuestro espíritu se hace más fuerte. Puede que el problema no desaparezca, puede que el problema siga ahí, pero ahora el que es más fuerte y el que ha crecido eres tú. Así que de eso se trata el ayuno. Hay varios tipos de ayuno, hay un ayuno parcial, hay un ayuno total. Por ejemplo, el ayuno parcial es un ayuno donde tienes una ventana de unas 12 horas sin alimentarte, ya puede ser que te despiertas y no consumes ni desayuno ni almuerzo y ya por ahí tipo 3 de la tarde comes algo, o podría ser un ayuno donde en la mañana te tomas una avena, una fruta, algo suave, al mediodía te tomas una sopita, un caldito, una ensalada y no consumes nada hasta el día siguiente. Podrías hacer un ayuno de 24 horas, pero ¿qué es lo importante de ese ayuno? Número uno, que lo hagas con responsabilidad, con guía de tu médico, porque yo no sé tu estado de salud, yo no podría venir y decirte ayune 3 días derecho, porque yo no conozco su estado médico. Por ejemplo, ese es el ayuno de Esther, cuando ella convocó a todo su pueblo para ayunar por 3 días. Está el ayuno de Daniel, que es un ayuno de 21 días, que se puede realizar solo con agua o se puede realizar con vegetales, frutas, verduras, con todo lo proveniente de la tierra. Pero esos ayunos se deben realizar, número uno, cuando tú te sientes fuerte espiritualmente. Número dos, con compañía. O sea, dile a tu líder, a tu pastor, a alguien que está sobre tu vida. Si vas a un grupo familiar en tu iglesia, habla con el líder de ese grupo familiar, él es tu líder inmediato y dile, voy a estar en ayuno, porfa, ora por mí. ¿Por qué? Porque estás debilitando la carne, pero estás fortaleciendo tu espíritu y es posible que vas a estar enfrentando otros ataques diferentes. Entonces, no lo hagas solito, pídele a alguien que te acompañe, que te respalde por si algo ocurre, tú puedas decirle, hey, ora por mí, o simplemente porque hoy ya no puedes más, tienes hambre y esa persona te dice, dale, dale, tú puedes, no, no comas, no comas, o tómate un vasito de agua, o tómate un té, pero sigue. Hay otros ayunos que son ayunos parciales, donde tú dices, por 21 días no consumo dulce, por 21 días no tomo bebidas azucaradas, no consumo lácteos, porque pues por motivos de salud no puedo tener abstinencia total de alimentos, pero es como el Espíritu Santo te dirija y pues con ayuda y guía a un médico, tú le puedes preguntar a tu doctor. El otro día yo llevé a mi hijo adolescente al médico porque él estaba haciendo ayuno, eh, hicimos un ayuno de nuestra iglesia por 21 días y él lo estaba haciendo de largo y solo comía una vez al día. Entonces, pues él tenía la cita con el pediatra y yo le pregunté y me dijo, no pasa nada, mamá, no pasa absolutamente nada. Déjalo porque en vez de perjudicarlo, le va a ayudar. De acuerdo a su peso, a su talla, a su estado de salud, él puede hacer un ayuno. Entonces para mí fue como un alivio. Después decidió, ya no era un ayuno de fe, no era el ayuno de la iglesia, sino él porque quería perder 1 kilo, no quería tener grasita acumulada en el abdomen, tenía unas metas para su entrenamiento y decidió hacer también un ayuno intermitente, pero ya no de fe, sino él. Y lo mismo, el doctor me dijo, él puede divinamente vivir con solo 2 comidas y ya, se acabó. Bueno, solo esto para decirles que el ayuno tiene que ser esa disciplina de fe y oración para responder esa pregunta, además porque varios yo sé que tienen la intención de ayunar. Yo les he dado un tip que es buenísimo y es ayunar los domingos, porque uno el domingo va a la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia a la cual yo asisto tenemos servicio a las 11 y a la 1. Eso quiere decir que pues nosotros como pastor, mi esposo se va súper temprano a las 7 de la mañana, se va, pero yo trato de llegar 9, 9:30 para estar lista a las 11, tener todo ordenado, pero yo me voy en ayuno, pero estoy en la iglesia, estoy con los hermanos de la iglesia, luego empieza la alabanza, luego escucho la prédica, se acaba ese servicio, inicia otro, entonces estoy ahí fortalecida y como ya a las 4, a las 5, tengo un ayuno una vez a la semana. Si eso lo multiplicas
por 4 y por 12 al año estás ayunando. Y es muy bonito porque estás en la iglesia. Obvio, tal vez tú dices, no, a mí se me baja el azúcar, pues tómese un tecito temprano. Ay, eso me saca del ayuno, pero es que eso ayuno, usted verá cómo lo hace. Ay, yo lo hago con café, yo tomo café y ya, pues hágalo con café. Eso es usted con Dios, usted sabe qué le está entregando a Él. Lo importante es que ese ayuno sea una disciplina de fe para entregarle a Dios todas las áreas de tu vida, tus áreas débiles, y ahí es donde el Señor nos da la fortaleza para seguir. Pero si este libro bendijo sus vidas y estos 7 capítulos te dejaron una enseñanza, pues me alegra, le doy gloria a Dios por eso. Si alguno de ustedes quiere adquirirlo, los tengo disponibles para envío a todos los Estados Unidos, México y Colombia. Este se llama La Autoliberación, escrito por el pastor Norman Parish. Él es el padre de nuestro pastor actual, del pastor Darío, y nos ha dejado contenido wow, increíble. Tengo también la autoridad natural versus la autoridad espiritual, también está disponible. Y estos pequeñitos vienen con la memoria USB, son súper chéveres. Viene así el estudio, es un estudio lleno de versículos y trae la memoria USB. Entonces, los que manejan largas distancias o para ir al trabajo, usted pone esa memoria en el carro y va escuchando y uno se enriquece de una manera impresionante. El contenido está buenísimo, así que pregúntenme por todos estos materiales que están disponibles. Esta semana vamos a tener una tarea. El otro día yo les leí creando un ambiente saludable dentro del matrimonio y la familia. Y vamos a continuar esta semana, hoy ya terminamos y concluimos el anterior, pero vamos a iniciar de la fidelidad conyugal. Pasos para fortalecer la fidelidad conyugal. Así que va a estar buenísimo, no se lo pierdan mañana, misma hora, mismo canal. Vamos ahora sí a orar, vamos a poner este momento en las manos del Señor, que Él sea glorificándose, que esas peticiones que ustedes ahí están escribiendo en el chat sean respondidas por Dios. Perdónenme los de TikTok, sobre todo si no alcanzo a leer, pero aquí hay un grupo de personas que siempre se unen y están juntamente contigo para respaldar tu fe. Y bueno, confiamos que hoy va a ser el mejor día de nuestras vidas porque cuando Dios está presente, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Cuando Dios está presente, la enfermedad se convierte en salud. Cuando Dios está presente, Él transforma nuestras lágrimas en gozo y nos da la fortaleza para poder seguir adelante. Así que vamos a orar por todas esas peticiones y al final también vamos a tomar unos minutos como lo hicimos al inicio para interceder por Colombia y por todos los países que están en este momento atravesando duras situaciones. Gracias te damos, Señor, por la bendición de un nuevo día. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque nos concedes estar aquí reunidos a través de este medio. Yo bendigo, Dios, la vida de cada persona que se ha unido a esta transmisión, aún los que tuvieron que ya ausentarse porque entraron al trabajo o a realizar alguna otra actividad. Yo bendigo sus vidas, Señor, y yo oro que hoy sea un día de fe, un día de testimonio, un día de milagros, que tú, Señor, los guarde, los proteja, los escondas bajo la sombra de tus alas, como dice tu palabra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, no se adormecerá ni dormirá el que guarda tu alma. Y así como David danzaba delante del Señor, así como le entregaba su vida a Él, así nosotros también te entregamos nuestra vida y decimos que cuando alzamos los ojos a lo alto, sabemos que toda nuestra ayuda depende y viene únicamente de ti. Mira, Señor, todos los que están aquí conectados, gracias porque nos has reunido, nos congregas de diferentes estados, ciudades, países, y así dice tu palabra, que tú nos reúnes con el propósito de exaltar y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno, te damos gracias por todo lo malo, te damos gracias aún por los problemas, por la enfermedad, te damos gracias por la escasez, porque en medio de todas esas circunstancias es donde te vemos a ti actuar. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en Colombia, porque tú estás ayudando a esos rescatistas, tú estás ayudando a los que trabajan manejando esos vehículos de carga pesada para remover escombros. Tú estás ahí, Señor, y todavía tenemos fe que vamos a escuchar de milagros
milagros. Tú estás con todas esas personas que hemos extendido la mano para aportar un granito, una pequeña semillita de fe, un granito de mostaza que crecerá y llegará provisión. Llegará, Señor, allá al Chocó, a San Vicente del Palmar, llegará a Pereira, a Armenia, a todos esos pueblos del Quindío, a Quimbaya, a Circasia, allá a Salento, a Finlandia, todos esos lugares que sufrieron de una manera tan terrible, esos pueblos del Chocó, esos pueblos de todo el Quindío, de Risaralda, Señor, allá en la Tebaida, allá en Dos Quebradas, Señor, que tú estés obrando en nuestras familias que están en los lugares más lejanos, Señor, lugares que ni siquiera se ha descubierto lo que pasó, hay tantas partes donde ni siquiera hay agua, no hay luz todavía, y esto es en mi Colombia, pero sé que en otros países, en Indonesia, aún en Italia tembló el 1 de agosto, en Europa, en España, en tantos otros lugares, Señora, están ocurriendo cosas fuertes en el Tolima, ya mismo en Colombia, esos incendios por allá en el Guamo, por allá en esas áreas rurales, en esas áreas donde las cosechas se pueden perder por completo. Te pedimos que extiendas tu mano de amor, sobre todo, Señor, que fortalezcas los que han perdido a sus seres queridos, los padres de ese joven que se iba a casar ayer, pero murió en Pereira. Fortalece a esa esposa, Señor, a ese hijito. Te pedimos, Señor, por esa trilliza que quedó con vida y perdió a sus otras dos hermanitas, a su papá, a su mamá, a su tío. Oramos, Señor, por todos los casos que conocemos y por los que no también. Que tú, Señor, abraces a nuestra Colombia y a todos los que hoy están en esos momentos difíciles. Oramos por esos países donde está la guerra, oramos por Ucrania, oramos por Israel, oramos por todo lo que está pasando allá en la franja de Gaza. Oramos, Señor, que tu luz resplandezca. Mira, esos equipos que Israel mandó, aún estando ellos en la guerra, estando ellos en esos problemas tan absurdos, están ayudando a Colombia. Ayúdalos también a ellos, fortalécelos, rodéalos, y a todos los que hoy están viviendo momentos difíciles, a los que viven allá en medio de esa situación. Bendecimos a Pablo, bendecimos a Jenny, a sus hijitos, protégelos con vida, con salud, escóndelos bajo tu abrigo y que cada documento, cada trámite, ellos lo puedan hacer bajo tu bendición. Oramos, Señor, por el pastor Didier allá en Israel y por todos los que pronto ni siquiera conocemos. Oramos, Señor, porque en El Salvador también hay temblores. Señor, yo sé que tú estás llamando nuestra atención para que volvamos a ti, y hoy lo hacemos a través de este momento. Como dice aquí Pati, restaura los corazones de los que sufrieron ese terremoto en Colombia, sus vidas, protégelos y fortalece los cimientos de nuestras casas, protege cada familia. Oramos por Vicente, Señor, revélate, muéstrale el buen camino, él te conoce, Señor, que él pueda volverse a ti. Cubre toda la familia de Natica, cubre, Señor, a Francisco, cubre a su papá, cubre, Señor, a Dylan, cubre a Sebastián, que toda la familia pueda verte a ti a través del testimonio de Natica. La cubrimos con tu sangre preciosa. Oro por alguien aquí que hace un momento, no recuerdo su nombre, pero nos decía que tenía problemas gástricos y que tenía problemas fuertes de salud, y nos pedía oración, Señor, porque a veces él ya ni quiere estar acá. Ayúdalo, Dios. Oramos, Señor, por la salud de Alejandro, que tú lo cures de esa gastritis. Oramos, Señor, por Leticia, que pone en tus manos a Carlos, que lleva 15 días en el hospital con problemas de hígado y de pulmón, que tú lo restaures y lo traigas a la vida, Señor. Ponemos en tus manos la vida de Moni, que nos pide por un familiar que sufrió un accidente. Nosotros no sabemos exactamente qué pasó, pero tú sí, y tú le fortaleces. Mira a Miguel Agustín, que dice: yo quiero estar muerto, pero seas tú, Señor, abrazándolo en esta hora, que él pueda sentir tu paz, tu consuelo, que a través de ese teléfono donde quizá él está conectado, él pueda sentir ese fuego que le abraza, que lo reviste desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Sana, Señor, ese corazón de toda ansiedad, de toda tristeza, de toda depresión. Oramos con Milena Daza, que pide por los inmigrantes. Mira la angustia, mira el miedo, la incertidumbre al salir de casa, y ten misericordia, Señor. Oramos de manera especial también con Nancy Vélez, Señor, que pide por su hija, que tú la rodees de ese amor, de esa gracia tuya. Angelina, Señor, quiere conocer más de ti, ayúdala. Oramos por ese familiar
de Moni que sufrió el accidente. Oramos por Giovanna, que tú le des sabiduría y les abras puertas a ella y a su familia para que tengan ingresos, que les proveas clientes. Señor, mira el corazón de Giovanna, que ella tiene siempre para conectarse acá, para buscarte, Señor. Y tu palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y así lo creemos para ella y para todos los que están aquí. Bendice a Ana Julia, Señor. Bendice a Angelina, Señor. Gracias, Padre, porque Eli María, llénala a ella, llena a sus hijitos, a Ruth, cúbrela con tu gracia, con tu amor, a su hijito, a su otra hija, Señor, guárdalos. Oramos por Juanca, que tú le bendigas, amén. Juanca, recibo esa bendición. Bendigo, Señor, a Marjorie, a su hermano Fran, que ayer estuvo en la iglesia, Señor, que tú sigas sanando ese corazón, restaurándolo por completo, y que Fran sea lleno de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Oramos por la salud de Yami Flores y por ese milagro financiero. Oramos por Carlos David, el hijo de Klaus, que va a tener un examen en septiembre, un examen muy difícil, pero tú estarás ahí con él, llenándolo, fortaleciéndolo, Señor. Oramos, Señor, en este momento por la mejor amiga de Miriam Morales, que tuvo un accidente, su hijo, y lo perdió. Fortalece el corazón de esa madre en esta temporada tan difícil. Oramos por Wilmito, Señor, el hijo de Kelly, que ayer lo encontró llorando. Sana ese corazón. Tú sabes, Señor, que hay escasez, que hay enfermedad, muchas cosas han venido a Kelly, a sus hijos, pero tú les provees, Señor. Cuando ya no tienen alimento, tú siempre obras milagros. Cuando no tienen agua, cuando no tienen luz, tú conoces la frustración de Wilmito de no poder proveer para las necesidades de su casa, de su mamá, pero hazle entender que tú estás con ellos y que tú eres el padre de ellos y el esposo de Kelly, y que tú la fortaleces. Oramos, Señor, por todas esas peticiones, con Lena, que pide por sus hijos, Señor, que tú los protejas de todo peligro. Connie, Señor, pone a Fernando y a Emily, sus hijos, en tus manos. Oramos por un empleo para Yamilet. Oramos, Señor, por el papá de Angelina, que tiene bronquitis. Tú conoces la enfermedad. Oramos, Señor, por los hijos de Elena. Oramos, Señor, por Julita, la mamá de Silvia Carolina, de Sandra y de Julia, Señor, que tú las sanes y que ella esté sana para la gloria de tu nombre, Señor, que así como la vemos llegar a la iglesia sonriendo, fortalecida, que así esté siempre, Señor, que tú la guardes con salud y la escondas bajo tu abrigo, Señor. Oramos con Roxana, porque ella va a hacer un ayuno, que tú le des gracia, paz y fortaleza. Oramos con Andrea, Señor, porque ella dice, gracias porque tuviste misericordia de mi tía, y ya ella descansa en tu presencia. Gracias, Señor, por la familia de la tía Amparo. Gracias, Señor, de manera especial por Andrea. Yo te pido que tú les des paz, consuelo y fortaleza a toda la familia, a los que están en Colombia, a los que están aquí, a los hijos, Señor. Yo no conozco a toda la familia de la tía de Andrea, pero tú sí la conoces, y eres tú el único que les da paz y consuelo en estos momentos. Bendice, Señor, al tío que todavía está delicado de salud, que sanes ese corazón por completo, y que hoy pueda ser un día de paz y de bendición. Te amamos, Señor, te damos toda la gloria, toda la alabanza, y dejamos este día en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un abrazo grandototote, que el Señor los bendiga, los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Mil gracias por quedarse hasta el final. Mañana, tema poderoso: pasos para fortalecer la fidelidad conyugal. Los casados, todos atentos, los solteros también, porque nos vamos a preparar para cuando Dios nos dé esa esposa, ese esposo, es para todos. Así que los espero, que el Señor los bendiga, los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, y mil gracias por haberse quedado hasta el final. Bendiciones. Nos vemos mañana, Dios mediante.